Me pusieron oxitocina cuando no hay necesidad porque iba una cesárea, la oxitocina genera contracciones. En algún momento decidieron que tenían que atarme las piernas porque yo estaba muy nerviosa. Por favor, no me ates. Esas fueron mis palabras. No sé para qué gritaste tanto, me dijo, si después al año que viene te vamos a tener acá. Las mujeres tenemos derecho sobre nuestros cuerpos, derecho a decidir sobre nuestra sexualidad, anticoncepción, embarazo y parto. Vulnerar el derecho de las mujeres a decidir libremente su sexualidad y su planificación familiar es violencia contra la libertad reproductiva. La tardanza de la atención médica urgente durante el parto, la indiferencia frente a pedidos de la embarazada, la falta de información sobre las decisiones que se van tomando y el manejo del dolor como castigo son formas de violencia obstétrica. Todo esto es violencia de género. En su momento no tuve información porque mi mamá, o sea, no era como una charla fluida ni de madre a hija que quizás algunos tienen. O sea, no me explicaba nada, básicamente nada. Mi primera vez fue muy chiquita, a los 13, y fue porque estaba saliendo con un chico, el cual me dijo, si vos me querés, tenemos que hacer esto. Y fue como nada, abrir una de piernas y nada más. En ese momento, con lo único que te podías cuidar era con el preservativo. Quizás no teníamos la información de decir, no, pero hay pastillas anticonceptivas, tenés el DIU, porque en el colegio lo único que te daban eran unas toallitas y te decían, mirá qué tal fecha más o menos te va a venir, depende del cuerpo, no sé qué, y nada más. Cuando me quedé embarazada, la persona que estaba en ese momento me dijo, que tranquila que no pasa nada, me dijo. Bueno, pasó. Mirá, me parece que no me está viniendo, le dije. Hay un tema. Y me dijo, bueno, toma la plata, anda a comprarte un IVA porque yo, o sea, tenía 16 y iba al colegio. Cuando me llama por teléfono, o sea, como estaba mi mamá cerca, no le podía decir sí, me dio positivo. Así que agarré y le dije, mirá, bueno, vos decime y yo te digo. ¿Te dio negativo? No, le digo. Ah, bueno, ¿te dio positivo? Y bueno, y él me dijo, ¿qué querés hacer? Y me dijo, si querés abortarlo, abortalo, y si no, lo tenés. Y yo elegí tenerla. Estoy en pareja con Alfredo. Él es el amor de mi vida, mi gran compañero. Es la persona que me sostiene, que me acompaña. Es toda mi familia acá en Buenos Aires. Me acuerdo de que un día estábamos mirando tele, me miró y me dijo, yo quiero tener un hijo con vos. Que él deseaba tener un hijo conmigo. Que lo que él más quería era eso, como dejar una muestra de lo que era nuestro amor en un hijo. En el primer intento la china llegó. Yo estaba de 36 semanas, a la semana 38 me programaban la cesárea, entonces me pedían los análisis de rutina, un electro. Me fui a hacer un electro y en el subte se me pone la panza dura. Y después cuando me están haciendo el electro, me vuelve a pasar. Entonces le comento al cardiólogo, le digo, ¿viste que se me puso la panza dura de nuevo? Me dice, ¿te duele? No, le digo, pero se me pone dura. Me dice, eso es normal, me dice, se está acomodando el bebé. ¿Por qué no bajas a la guardia que te den un Duvadilán, algo? Dice, para que las aguantes, porque no te van a doler, pero son incómodas. Dice, vas a estar durmiendo y te va a dar una. A las 6, 7 horas te va a dar otra. Estábamos de novios y yo quedé embarazada. El embarazo se perdió, o sea, naturalmente lo perdí. En ese lapso de tiempo nosotros ya habíamos planeado comprarnos una casa, irnos a vivir juntos para ese bebé. Cuando se pinchó eso, bueno, como que tuvimos un tiempo de recuperación lógico, pero seguimos con todos estos planes de convivir y todo. Bueno, nos mudamos igual, nos mudamos juntos y a los pocos meses que embarazada de Dante, obviamente lo buscamos, era como que, bueno, tenía que ser. Nosotros no teníamos obra social en ese momento,
pero habíamos barajado la posibilidad de tener a Dante en un lugar privado. Yo empecé a atenderme, a hacerme los controles con un obstetra. Él dijo que realmente nos recomendaba ir al hospital donde él trabajaba porque era un hospital bueno y que tenía buenos profesionales. Confiamos en su criterio. El hospital ese no tiene sala de preparto. Vos vas a la sala de parto y haces tu trabajo de parto ahí. Son 2 camillas divididos por una mampara. Me acomodé ahí, tranquila, me acosté de costadito, o sea, yo todo muy relajada, está todo bien, tengo contracciones, qué lindo. Y empezó a venir gente, o sea, vino una enfermera, me puso el suero, a lo que yo le dije en algún momento que como que me dolía, que no podía mover el brazo, y obviamente su respuesta fue, no puede ser. Yo opté por dejar el brazo estirado y quieto, o sea, yo no estaba agarrada, dejé el brazo estirado y quieto porque cuando lo movía sentía como que la aguja me clavaba y me dolía. Pregunté si podía entrar el padre de mi hijo, me dijeron que todavía no. En algún punto que no recuerdo, me hicieron sacar el camisón que yo tenía puesta, entonces quedé completamente desnuda. A eso había que sumarle que el brazo me dolía y que la gente desfilaba sin presentarse. Entraba la enfermera, se iba, entraba no sé quién, se iba. Había otra mamá pariendo al lado mío, o sea que había más gente, había ruidos, había gritos. Mientras tanto yo estaba en mi camilla. Cuando las contracciones se pusieron intensas, yo ya no tenía cómo acomodarme, ya no podía, o sea, perdí el control, se pierde el control completamente. Los derechos sexuales tienen que ver con el disfrute de una vida sexual placentera, sin discriminación, sin violencia, acompañada con salud y con libertad de decisión. Y los derechos reproductivos tienen que ver con acceder a todo aquello que pueda estar vinculado a la capacidad de decidir cuándo tener hijos, el intervalo, a los cuidados de salud, a las opciones para poder procrear. A partir de los 14 años, cualquier hombre o mujer, adolescente, puede acceder a cualquiera de los métodos anticonceptivos sin necesidad de que haya un adulto presente, una madre, un padre o cualquier adulto. Pero también los menores de 14 años tienen el derecho a acceder a la información y en caso que la situación lo requiera, los métodos que estén indicados o que sean adecuados. Cuando entramos, una médica me pone un monitoreo en la panza y le pide a Alfredo que lo sostenga él. Sin preguntarme mi nombre, nada, me dice cuándo había sido la fecha de mi última menstruación. De repente vemos que pide camilla, pide quirófano. Entonces Alfredo se agacha y a donde estaba yo en la camilla y me dice, ¿vos te sentís bien? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Le digo, yo estoy bárbara. Le digo, no tengo ni siquiera esas contracciones, debe ser la nena. Y le pregunta a él, a esta mujer, si estaba todo bien. Y esta mujer sin siquiera darse vuelta, le dijo, no le sentís el corazón, esa criatura es un toro, le dijo. Y ahí me volvió el alma al cuerpo porque dije, bueno, si yo estoy bien y esta señora me está diciendo que mi hija es un toro, bueno, tiene que nacer, es que tiene que nacer. Yo había decidido durante el embarazo que no iba a usar anestesia porque quería que el parto fuera natural. Bueno, después me enteré que en el hospital, por falta de presupuesto, no te ponen la anestesia. Nunca se me ocurrió pensar que me iban a poner oxitocina en el hospital. Eso fue un detalle muy importante que se me escapó. Y eso fue lo que descontroló mis contracciones. No sé cuánto duraban ni cada cuánto eran, pero ya eran insoportables. Llegó un punto en el que yo ya realmente no podía más. Decidimos, queríamos tener un parto natural, en realidad. Ah, ya, con la pavada de una. Violencia obstétrica es tratar a la embarazada como una nena tonta que no entiende nada. Natural. No, se ve que leen mucha para ti en muchas revistas. Sí. Estoy acá, ¿Te has quedado 900 pesos de la peri? No, ya avisamos que nosotros no queríamos la peridural. Está bien, mamina, pero tenete la platita en el bolsillo por las dudas. No, perdón, no queremos la peridural y ya está incluido. La peri eso, va, bueno. la peri sale. Sí, tranqui, Feli. No queremos la peridural. Nuestros cuerpos no son propiedad de nadie. Y nadie sabe mejor que nosotras qué sentimos, qué nos pasa y qué necesitamos. Tenemos derecho a que nos escuchen, nos expliquen y respeten nuestras decisiones a la hora de parir.
alterar el proceso natural de un parto de bajo riesgo, usando técnicas de aceleración o practicando una cesárea innecesaria y sin consentimiento, es violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Y eso es violencia de género. Para tener una sexualidad plena, segura y responsable, nos tienen que enseñar e informar, porque la información nos hace más libres. Una educación sexual integral significa aprender a cuidarse para prevenir embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, pero implica también aprender a relacionarnos corporalmente con los otros desde nuestros deseos y sin imposiciones. En los últimos años en nuestro país, muchos fueron los avances en materia de educación sexual y reproductiva, pero como todo cambio cultural, lleva tiempo. Es algo raro, digamos, porque no es buscado, entonces no es lo mismo que poder planificar algo y decir, bueno, de ahora en más me pongo con mi pareja a empezar a buscar un hijo. Que te venga de la nada, no de la nada, pero bueno, de tener relaciones sexuales, pero de no tener algo planificado. Entonces es como que para mí también fue como un shock decir, se me terminó mi vida, porque en realidad es eso, ya no es más tu vida, sino es tu vida dividida a 2. Salud sexual y reproductiva se trata como un tema absolutamente femenino. Los varones parecieran no tener responsabilidad en los embarazos no deseados o en las transmisiones de enfermedad sexual, y sin embargo, la decisión de colocarse un preservativo, en general, todavía está en la cabeza, en las manos y en la decisión del varón. A las mujeres les da aún pudor. Y sobre todo les da pudor tener un preservativo en la cartera. Es imposible hablar de autonomía, de decisión, de elección, si el acceso a la información está discriminado, si está filtrado, si no es totalmente democratizado, ¿no? Y esto pasaba mucho en lo que tiene que ver con el acceso a los métodos anticonceptivos. Es decir, cuando uno habla del acceso a la información, es una información científica que va actualizando, se va mejorando, se va ampliando, los métodos van variando. La información es clave. ¿Cómo se educa a las mujeres para una sexualidad plena y libre? Se las educa en la subjetividad que prerroga sobre la dignidad total de sí misma, y se las educa pensando sobre todo en que más allá de ser sujetos van a ser individuos, y por lo tanto debe educarse a las mujeres en el sentimiento de que el placer sexual confiere toda una dignidad a lo humano, exactamente como ha pasado con el sector masculino de la especie. No tenía dilatación, así que fui a la farmacia, me inyectaron un dilatador. Ella nació el 26 de mayo y yo, me lo inyecté el 24, todo el 24 noche contracciones, todo el 25, todo el día con contracciones. Y ella nació recién, digamos, la madrugada del 26. Las contracciones cada media hora, cada 15 minutos, cada media hora, cada 15 minutos. Se iban, volvían, se iban, volvían. Mientras que estaba teniendo, porque yo entró ya con, 10 de dilatación y ya estaba por nacer, digamos. Y antes de que nazca, digamos, porque dice, mira que ahí vemos la cabeza, y yo grité. Cuando gritas, el bebé se te sube para arriba, pero, gritás porque te duele. Entonces estaba una señora muy amablemente y me dijo, bueno, mamita, primero me dice, bueno, mamita, si no dejas de gritar, la nena se muere. Cuando te dicen así es como que sacás la fuerza de no tenés. Cuando la tengo todo, y bueno, quédate tranquila, no sé para qué gritaste tanto, me dijo, si después el año que viene te vamos a tener acá. De 700.000 nacimientos que anualmente se registran en el país, 114.500 son de adolescentes. De la cifra total de embarazos en la adolescencia, el 69% corresponden a embarazos no planificados. El 80% de las adolescentes que no tienen hijos asiste a la escuela. En cambio, de las chicas que ya son madres, solo el 25% está escolarizado. Ahí viene. Bueno, bajando la ansiedad, que todavía falta para lo tuyo. Que no te traten con respeto antes, durante o después del parto, eso es violencia. Deja de gritar que no soy sordo. ¿Y qué pasó? Pasó la negligencia, pasó el desinterés, pasó la falta de humanidad, pasó la violencia, pasó lo peor que puede pasar un ser humano, prácticamente crucificada, siempre digo, porque de un lado tenía sueros, me pusieron oxitocina cuando no hay necesidad porque
iba a una cesárea, la oxitocina genera contracciones, no me podía mover y lo único que miraba era el reloj porque decía son 15 minutos y la tenés en el pecho, son 15 minutos y la tenés en el pecho. Y no fueron 15 minutos, vi que la partera se empezó a poner muy nerviosa, que 2 enfermeras se pusieron en la puerta por si Alfredo quería entrar, porque a él no lo dejaron estar al lado mío, lo dejaron en la puerta. Y esos 15 minutos eran media hora y lo único que yo sentía era que se amarreaban mi cuerpo de un lado para el otro. La violencia obstétrica es algo que ejerce el personal de salud. No es cualquiera. Nos nombra al personal de salud, nos nombra a los que somos parte del personal de salud, seamos los administrativos, las enfermeras, las médicas, las psicólogas, las trabajadoras sociales, quienes estemos siendo parte del sistema de salud como capaces de ejercer esa violencia sobre las mujeres, que es una violencia sobre el cuerpo. Es una violencia sobre el cuerpo de ellas antes, durante y después de una situación de parto. Y acá tiene que ver con la información, con la capacidad y también de decidir de la mujer cómo quiere tener a su hijo o a su hija, cómo quiere que sea su parto, estar informada durante todo el proceso. El punto peor de toda esa pesadilla fue cuando veo venir a una de las enfermeras que estaba puesta en la puerta como de contención, porque yo veía las caras de desesperación de Alfredo. Ponen como un taburete al lado de la camilla y esta persona que era bastante robusta se sube a caballo de mi panza. Y yo en un momento veo a una persona sentada arriba de mi panza así y siento el grito de Alfredo, vamos China. Y ahí me entero que nació mi hija porque nunca la sentí llorar. Nunca me imaginé la deshumanización que había. O sea, no creía, todavía no lo creo posible. O sea, cuando yo pienso en los médicos que abusan de su poder en ciertas circunstancias y a veces con las embarazadas o con las mujeres en trabajo de parto, que es un momento muy particular, desde un ser humano que razona y con sentimientos, no puedo entender cómo otro ser humano puede llegar a ese punto de abuso. El primer día, cuando fuimos y preguntamos, nos dijeron no, está mal, pero la estamos estabilizando. Fueron 4 días, que fueron una eternidad, donde nunca tuvimos respuestas, donde las enfermeras te decían pregúntele a los médicos y los médicos te decían estamos investigando. Nunca se acercó nadie a hablarnos, a decirnos, o no sé, un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, lo que sea. Era como una película de terror. Estaba ahí con la panza vacía, los pechos que me explotaban de leche, sin mi hija, el bolso intacto, convencida de que yo iba a salir con mi hija de ahí porque mi hija fue 9 meses un bebé súper sano. Una mujer que llega en esa situación llega de manera vulnerable y el sistema sanitario debe contenerla, cuidarla y acompañarla de manera digna en ese sentido. Entonces, cuando no se hace nada de eso o se omite cualquiera de esos pasos, también se está incurriendo en violencia obstétrica. Entonces, es importante formar bien a los profesionales en ese sentido y reclamar, aunque sea posterior, y hacer la denuncia, aunque sea posterior, para que no le pase a otra mujer. El día jueves a la tarde me dan el alta. Vemos por última vez a la nena a las 7 de la tarde. A la 1:30 de la mañana sonó el teléfono. Y yo me quería convencer, decía no, fue porque le sacaron el respirador. Y cuando entramos, golpeamos en la habitación del médico de guardia. Y ahí salió el ser más despreciable que conocí en mi vida. Se apoyó en el marco de la puerta y le dije, ustedes nos llamaron, somos los papás de Emilia. A lo que me contestó, sí señora, pero ustedes tardaron mucho, la nena se murió. Y yo
No me acuerdo bien, no sé. Solo sé que me caí de rodillas. Y este personaje me dijo que o me controlaba o me hacía desalojar de la institución. ¿Y ahora por qué llorás? Te voy a tener que atar las piernas porque estás muy nerviosa. Deja de gritar, mamita, que el año que viene te vamos a ver en esta cama de vuelta. Cuando llegué a la habitación vi la cara de Alfredo, que era desesperante. Le digo, ¿y la nena? Y una enfermera me dice, cállese que se va a llenar de gases. Yo estuve como un año sin hablar de mi parto, porque todo el tiempo era como que yo iba volviendo a lo que pasó y después cuando pude empezar a hablar me di cuenta que había muchas mujeres que les pasaban lo mismo y había muchas otras que no lo tomaban como violencia como lo había tomado yo. Entonces costó mucho tiempo, muchos años, encontrar relatos parecidos y mujeres que sientan que realmente era grave lo que les había pasado. En general creemos que nos tenemos que entregar al profesional de la salud que nos toque. Y lo que yo quiero con esto no es ni lástima, ni pobrecita, nada. Es que quiero que las mujeres de una vez por todas seamos dueñas de nuestro cuerpo. Que si no es necesario no nos dejemos hacer una cesárea. Que preguntemos qué nos están poniendo en el suero. Y si no nos lo muestran, no dejamos que nos lo pongan. Que no dejemos que nos manipulen, porque nos manipulan con el miedo. Si a tu bebé le pasa algo es tu culpa. Ah, vos no hiciste esto, vos no dejaste que no sea todo un comercio. Para contrarrestar este tipo de situaciones de violencia obstétrica, en principio, como en general las denuncias son a posteriores del hecho, realmente es complicado resarcir a una mujer que ha pasado por esa situación violenta y que no es inocua, ¿no? Pero sí se puede formar a los equipos que intervinieron, acceder en términos de que el director del hospital o la directora del hospital tome conocimiento y que se adecúen los sistemas. Puede ser en el sistema público, puede ser en el sistema privado, en las prepagas, digamos, hemos tenido denuncias que atraviesan todos los tipos de sistema de salud. Las denuncias se hacen al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o al 144 del Consejo Nacional de las Mujeres. La 144 es una línea que tiene un alcance nacional, o sea que cualquier mujer de cualquier parte de nuestro territorio puede acceder a esta línea para contener a las mujeres en el momento que llaman, orientarlas, porque digamos, cada situación amerita una respuesta individual e informarlas sobre cuáles son los caminos posibles para salir de su situación. Hoy tengo una hija de 11 años, estoy en pareja hace 3. Yo creo que hoy las nenas o las niñas tienen más información que en su momento porque se ve en la tele. O sea, no es como algo tan escondido, digamos. Hay una materia que se llama educación sexual y hoy me cuido porque tengo más información. Me interesa acompañar a las mujeres en el proceso del embarazo, del parto, del posparto. Estaría bueno poder transmitir y apoyar, básicamente, transmitir la información y apoyar a otras mujeres que sepan que pueden. Y en mi vida nunca nadie me hizo sentir tan amada y tan respetada y tan cuidada y tan querida antes de mi embarazo, durante mi embarazo y después de mi embarazo. Por eso te digo que es más que si vos me decís una palabra, marido, esposo, mi compañero. Tenemos derecho a acceder a educación sexual y a métodos anticonceptivos. También tenemos derecho a vivir de un modo pleno el momento del parto, sin gritos, ni maltratos, ni acelerando procesos que pueden ser naturales. Si viviste una situación así, en el ámbito público o privado de la salud, no dudes en denunciarla.
Todas las instancias del Estado son responsables de hacer cumplir tus derechos, de escucharte, respetarte y cuidarte. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Todos somos parte de la solución.